El reciente estreno de la cuarta entrega de Matrix nos vuelve a llevar a un mundo en el que los humanos viven en una realidad virtual y conectados a un ordenador. Este futuro distópico puede que no sea tan irreal como nos podría parecer. Hoy en NPI vamos a hablar del metaverso, un concepto que ha comenzado a pronunciarse hace muy poquitos meses y que nos plantea una realidad muy similar a lo que vemos en estas películas de Matrix. Hoy, desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer es consultor y analista internacional, conoce el mundo tecnológico por su trabajo y forma parte del grupo Demos. Vicente Ferrer, Arratsalde-on, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hombre, a tu disposición. Un saludo a todos los amigos. Vicente, ¿qué es el metaverso? Porque a mí me viene a la cabeza pues así como un casco, unas gafas, algo que me conecto y que me metería en un mundo virtual. Claro, en principio lo que tiene de novedoso, porque más o menos pensamos desde que vimos pues la famosa Matrix, ¿no? Que a su vez está basada pues en obras de ese subgénero del cyberpunk de los 90, ¿no? En la que precisamente esta novela Snow Crash de Neil Stephenson un poco hace lo que es la palabra metaverso, ¿no? La palabra meta, ¿no? El metaverso, el universo en ese ámbito virtual, que normalmente lo pensábamos que era, pues, como lo entendíamos, ¿verdad?, desde aquel clásico Tron, de como meterse en el ordenador o en un programa o en un videojuego. Claro, esto en realidad sería mucho más allá. Sería el ser capaz de entrar, digamos, en vez de utilizar Internet, entrar viviendo en Internet. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues, lógicamente, viajar en Internet, digamos, creando, pues, a partir de, por supuesto, como son los usuarios, ¿no? Que los usuarios ponen un muñequito, un nombre que además es otro. Pues imagínate, sería en 3 dimensiones. Entonces ya entraríamos en un dispositivo para la vista y unas pulseras seguramente para poder reproducir nuestras acciones, ¿no? Acciones dentro de esas decisiones y acciones con nuestros miembros dentro de ese universo. Entonces, en ese universo que, claro, se tiene tridimensional, digamos, dentro de la virtualidad, en la que no solamente viajas por Internet o te creas una nueva realidad a través de Internet, no solamente mirando la pantalla, yendo de una página a otra o entrando en programas, etcétera, sino en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, eso implica un avatar, digamos, ¿no? Que sería ese tú dentro de esa... Que, claro, y ahí empezarían a implicarse muchas cosas, que si queremos hablar. Claro, Vicente, porque además de pasear en un mundo virtual, podríamos incluso realizar economía dentro de este mundo, es decir, pues irnos de compras, incluso con las monedas digitales que están apareciendo en los últimos meses, en los últimos años, podríamos realizar compras dentro de este metaverso, de este mundo virtual. Es decir, podríamos prácticamente eliminar la realidad, la tangible, la real, para meternos dentro de un mundo virtual y vivir efectivamente como si estuviéramos en el Matrix de la película. Sí, sería en vez de tan aparatoso, ¿no?, como era que la película, pues sería mucho más electrónico, ¿no? Entonces, pero por otro lado, fíjate que en la novela no empezaban, ni siquiera había moneda, no se cabía ni imaginar moneda, sino ¿con qué empezaban? Pues se empieza con el avatar, ¿sí? Entonces, el avatar, ¿cómo quieres ser tú en esa realidad? Entonces, ya desde ese momento puede empezar todo un mercado y unas transacciones reales, que se transfieren al mundo real, de pues quiero este tipo de avatar o quiero este tipo de elementos que pueda crear o pueda comprar dentro de esa realidad, ¿no? Evidentemente sería mucho más guapo, o de pronto sería rubio, o tendría unos elementos que me han gustado de tal película o de tal cosa. Entonces, ya de entrada entramos en un mercado virtual que empezaría con lo de los avatars y continuaría, pues, por ejemplo, fíjate, antes incluso del tema de la moneda, que ya lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo porque en realidad lo que vivimos en el cripto es monedas reales, digamos, en monedas virtuales, pero que utilizamos en la realidad, evidentemente. Es decir, aquí dentro de ese mundo tendría su propia moneda. Entonces, que no sería exactamente necesariamente las monedas de la virtualidad cripto, que al fin y al cabo son
transacciones reales, sino dentro de ese mismo mundo otras monedas dentro de esa realidad. Entonces, eso implicaría una complejidad de intercambio, de cambio de divisa dentro del avatar, fuera del avatar, del mundo cripto, digamos, de la virtual, de la realidad física, dentro del avatar. Podrían trasladarse algunas monedas o podrían utilizarse monedas dentro, podrían crearse nuevas monedas dentro de esa realidad. Eso ya implica una serie de transacciones complejas que a su vez, por ejemplo, plantean problemas o cuestiones que ya en la novela original se planteaban, de Stephenson, como es la propiedad privada. Poder comprar parcelas. Lógicamente eso tiene una serie de capacidad en cuestión de los megas o lo que tú, gigas que necesites o lo que sea ese espacio virtual. Pero claro, aparte del espacio, del terreno, digamos, la parcela digital está la casa que construyas, ¿sí? Entonces, y no solamente eso, sino que los espacios pues, pueden estar a diferente época. Porque tú a lo mejor quieres vivir en una casa de Londres de 1900 al lado del Baker Street, de la residencia de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o quieres estar en una casa pues, virreinal en Cartagena de Indias de 1650. Entonces, en definitiva, hasta se puede jugar con épocas y escenarios, al fin y al cabo. Sería como crear escenarios. Y eso supone una realidad, claro. ¿Cómo traduciríamos eso en el mundo real? ¿Realmente considerándolo propiedad inmobiliaria o es una especie de propiedad digital? Claro, es que ahí está la clave. Es decir, si podemos funcionar en el metaverso, el universo creado a nuestro antojo podría hacer que no querer salir de ese mundo, ese metaverso que hemos creado y quedarnos a vivir ahí. Ahí se plantea, efectivamente, ¿no? Como escribió Juvenal en el siglo I, creo que era el siglo I, el pan en el circus, ¿no? Es decir, realmente vamos, imagínate, con una paga universal, sería suficiente a lo mejor para que en parte pues tener fichas o elementos para poder estar, pues ser tú un guerrero guapísimo y tal en tu realidad o en la realidad virtual que tú hayas buscado, has encontrado, has comprado una parcela, tal. Entonces, en ese aspecto podría una persona, también lo hemos visto en esa película que para mí es obra maestra de Nolan, de Origen, ¿no? Que se llamó en español. Es decir, vamos a ver, ¿cuántas horas podría estar ahí? Podría pasarse una persona la mitad de su tiempo, gran parte de su conectado a esa realidad, ¿no? A esa realidad que ya sería mucho más real que lo que hemos vivido, que ya pensábamos desde hace 20 o 30 años o 25 años, a raíz de todas estas películas de los 90, pero que pensábamos que, pues bueno, meterse un cacharro, tal, pero claro, esto es otra cosa, porque esto es una interacción constante con otra gente y en Internet. O sea, vivir en Internet supone ya un realismo añadido que no estaba en lo otro, ¿sí? Porque sí que estás interactuando con personas de verdad, pero con sus avatares y con escenarios, es decir, espacios digitales creados entre gente real, ¿sí? Entonces, ¿esto supondría un cambio social en ese aspecto? Podría ser, ¿no? También es verdad que llevamos décadas en ese peligro de la realidad virtual y, por ejemplo, pues de los alimentos como se creían en los años 60, 70 en esas películas de ciencia ficción, ¿no? Con liquiditos y sustancias y ya está, pues vivimos en la cumbre de la gastronomía tradicional, ¿no? La experiencia de la realidad cada vez está mucho más valorada. De todas formas, a priori, lo cierto es que empresas como Facebook han invertido 10.000 millones de dólares en el tema. Fíjate que Instagram la compró el amigo Zuckerberg por 1.000 millones. Entonces, a esto le va a meter 10.000 millones. Y se calcula que podría ser un sector en el 2024 como máximo de 800.000 millones de dólares. Y eso puede influir, date cuenta que además
tú que puedes estar viviendo dentro de esa realidad virtual, de esa realidad del metaverso, hasta puedes encontrar trabajos, imagínate. Entonces, encuentras trabajos, vives ahí dentro, ¿no? Mientras tu cuerpo material no sufra o lo que sea, o se mantenga, puedes estar ahí dentro, trabajar, hasta cobrar en esas monedas, o tener empleo, yo qué sé, de cualquier tipo. Entonces, allí tendríamos, por ejemplo, el tema de la propiedad privada y el tema de la privacidad. Porque, claro, el problema es que la ley se cumple, hay privacidad ahí, porque todo es grabable. Es que precisamente eso, Vicente, es a mí una de las cosas que más miedo me da. Es decir, si ya en la vida real, y lo hemos visto de hecho con la pandemia, cómo la élite, los gobernantes son capaces de controlarnos pues, a un nivel altísimo, si estamos dentro de un mundo virtual, si estamos viviendo dentro de un ordenador, allí pueden saber hasta cuándo te sacas un moco, con perdón de la expresión. Es decir, estaríamos controlados al 100% y los gobernantes podrían hacer con nosotros realmente lo que quisieran sin ningún tipo de límite. Exactamente, quién puede garantizarte o quién puede decir, creo que en la misma novela hablaba de las escuchas, las cámaras, lo grabable, lo que se graba, lo que no se graba. Claro, ¿cómo puedes controlar eso? Eso lo hemos vivido, pues estamos empezando a vivir con el tema, por ejemplo, de las elecciones, ¿no? Es decir, ¿es fiable el sistema informático? Bueno, pues casi tienes que creer como la religión, ¿no? Porque tú qué sabes cómo controlar. Sin embargo, el sistema analógico está claro. Hay unos señores, hay unos papeles, hay unos tal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, llega un momento en el que vas a entregar todo ese derecho de privacidad, porque claro, todo en ese ámbito sí que es absolutamente controlable por programas, que no tienes ni remota idea cómo pueden estar, ¿no? Entonces, estamos creo que en una situación que ya hace un par de años, creo que fueron 4 años, había una controversia, esa controversia que a veces he comentado, ¿no? La controversia Elon Musk-Zuckerberg. A raíz en aquel momento fue de cuando se les fue descontrolada una supuesta inteligencia artificial que empezó a emitir extraños sonidos y extraños mensajes cifrados y descubrieron que ese supuesto computadora, inteligencia artificial, trataba de comunicarse sin que lo supieran a propósito, sin que quisiera que se enterasen los humanos, trataba de comunicarse con otros electrodomésticos, otros aparatos. A ver si era. Entonces, y en un momento dado se lanzaron a por el cable, lo desenchufaron, eso creó una controversia, se hizo famoso, creo que fue no me acuerdo en qué laboratorios fue, creo que tenía que ver con Zuckerberg, en Google, no me acuerdo. Y Elon Musk ya planteó en aquel momento que se tenía que, desde luego la tecnología tendría que tener una base como mínimo ética muy clara, ¿no? Para preservar la civilización y saber hasta dónde se puede llegar o no se puede llegar, porque de la misma forma que podemos hacer inteligencia artificial, decía entonces Musk, pues imagínate a nivel de empleo de nanotecnología, como sabes que conozco, empleo médico, el cómo, porque me gusta no solamente crear una cara virtual, sino quererme operar y ponerme con cara de serpiente o querer meterme, yo qué sé. Entonces, ahí lo que se va a plantear definitivamente, evidentemente, son la base de los derechos fundamentales, ¿no? Y exactamente qué somos. Somos humanos, existe la ley natural, hay que respetar esas cosas, ¿no? Porque, claro, esa moral dentro de esa realidad del metaverso, regirá la misma moral o la misma ética y, por supuesto, las mismas leyes y, por tanto, los mismos fundamentos de derecho y, por tanto, los derechos fundamentales. Y eso es un peligro más para este metaverso que puede convertirse en un auténtico soma, puesto que la vida, desgraciadamente, puede ser difícil, puede ser desagradable y el metaverso nos permite convertir la vida en lo que quisiéramos, en lo que siempre hemos soñado. Date cuenta que es como, en parte, ¿no? Y no es que quiera atacar la libertad de consumir drogas, que eso cada ser humano, pues bueno, según su ética o su moral, pero claro, si estamos afrontando el hecho de que es consumir sustancias, ¿no? Unas veces pues para conseguir unos determinados logros de X, o en muchos casos para evadirse o estar en otra realidad, pues bueno, en esta ocasión sería sin las drogas. ¿Qué diferencia hay entre las drogas duras o evadirse de esa forma
aparte del daño físico que puede existir, con estar dentro horas y horas, evadirse totalmente de la realidad, ¿no? Entonces, pasar de ser del Homo faber de que Apio Claudio escribió, el hombre que hace cosas, ¿no? El hombre que crea su destino haciendo cosas en la realidad, al ¿qué? Al Homo virtualis, ¿o cómo es eso? Entonces, ahí, en ese caso, desde luego se abordará lo que tú estás diciendo, el desafío, lo que está pasando en otros ámbitos, ¿no? El realmente qué civilización y qué base de civilización queremos tener, y qué ética, qué moral, qué ley natural vamos a respetar, si es que la reconocemos, y por tanto, bueno, ahí volvemos, como en ciertos temas sanitarios, a una cosa muy básica. Entonces, hay que variar los derechos fundamentales y todo lo que se ha desarrollado de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Pues sin duda es apasionante este mundo que nos va a venir con el metaverso, un mundo en el que también hay peligros y, por supuesto, muchísimos dilemas éticos y morales que habrá que superar para que no acabemos utilizando este metaverso como aparecía en esa película distópica en Matrix o en otras tantas que hemos conocido. Vicente Ferrer, consultor, analista internacional, formas parte, recordamos, también del grupo Demos. Quien quiera verte en este canal puede entrar en demoslibertad.com y ver todos los vídeos en los que expones tus criterios políticos y jurídicos, interesantísimos, los recomendamos desde aquí. Gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos atendido y te mandamos un abrazo bien grande. Un abrazo, Xavi, Nerea y a todos. Pues Nerea, hoy que estamos guapísimos gracias a la peluquería Lirain, que nos ha puesto fantásticos y estupendos, ¿nos vamos a tomar algo o qué? Porque hoy podemos lucir, ¿eh? Podemos lucir maquillaje, peinado, podemos lucir Yo todo. creo que es una de las mejores opciones. Hay que empezar bien el año, divinos, guapísimos, así que nada, nos vamos a tomar, ya sabes, nuestro gin tonic. Nuestro gin tonic y más guapos que nunca. Y si quieres ir a tomar un gin tonic tan guapo como nosotros, ya sabes, en Pasay Ancho, peluquería Lirain. It's him.